Para continuar con la conferencia virtual Herencia Digital en el contexto de los derechos digitales y sus garantías en México, me permito ceder la palabra al maestro Javier Martínez Cruz. Adelante, comisionado. Muchísimas gracias, agradezco, Daisy, la presentación. Siempre es un placer estar con mis amigos, compañeros comisionados del órgano garante de Quintana Roo. La oportunidad que se me da de compartir un tema que es vigente en la actualidad. No hemos dimensionado el no legislar en esta materia, tampoco llevarlo al tema de debate en los foros, y ya nos alcanzó. Hoy con tristeza vemos, y creo que nadie se salva de eso, que en redes sociales, en nuestras respectivas redes sociales, amigos, compañeros, familiares, bueno, pues han pasado o han tenido consecuencias fatales con este virus que, bueno, pues nos tiene en jaque como país y también como comunidad dentro del contexto internacional. Un tema que la semana pasada me invitaron en España, particularmente en la ciudad de Sevilla, a discutir, porque recientemente, no recientemente, tiene 2 años que publicaron su ley orgánica de protección de datos personales y garantías de derechos digitales España, como la facultad que le da el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales como país miembro para hacer una ley ad hoc o a partir de las necesidades que tiene como país. Y figuras como el título 10, donde se establecen 17 derechos digitales, entre ellos temas que para nosotros en México empiezan a ser temas de debate, como es el tema que hoy nos trae a discutir, que ellos lo denominan o lo pusieron en el artículo 96 como el testamento digital. Vamos a ver que hay un debate, y qué bueno que estén especialistas en el tema como son presidentes de los notarios, porque claro que yo no voy a entrar a lo mejor a la parte doctrinaria, pero sí hay una diferencia muy, muy vasta en lo que es la herencia y lo que es el testamento. Creo que precisamente el margen de especialidad que tienen ellos nos va a permitir entender los retos a los que nos vamos a enfrentar cuando ese tema que ha costado mucho definirlo en el ámbito físico, en el ámbito real, ahora vamos a tener que discutirlo en el ámbito virtual, en el ámbito digital. Son retos fundamentales y lo podemos ver porque si, por ejemplo, analizamos el tema o la declaración ayer del presidente de los Estados Unidos, vuelve a retomar un debate que durante los últimos 2 años, 3 años, ha sido tema de debate en contexto internacional en materia de protección de datos personales por el tema del escándalo de Cambridge Analytica. Ayer el presidente de los Estados Unidos hacía referencia a esa limitación de la libertad de expresión en Twitter y mandaba un mensaje de que va a proceder ante esta facultad que él considera que limita la libertad de expresión por esta red social que le puso una etiqueta a una de sus declaraciones, obviamente poniendo en duda o poniendo el mensaje en una parte de, pues digamos que violentaba ciertas políticas internas de Twitter. Vimos la declaración inmediatamente del director de Twitter respondiendo, creo que, y a lo mejor muchas de las veces sin clara definición, de que la responsabilidad que tiene como un desarrollador de una plataforma tan fundamental de comunicación como es Twitter, lo mandata muy bien la Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet de la ONU de 2015, que lo dice claramente en el artículo 20 respecto a la responsabilidad que tiene como desarrollador en el mundo virtual donde siguen vigentes los derechos humanos. Entonces va a ser un debate muy fuerte porque vino el tercero a incorporar con un mensaje que fue el presidente de Facebook diciendo
¿sí? Sin manifestar abiertamente un apoyo a la declaración del presidente de Estados Unidos, sino más bien, pues llevando a la duda o al tema que tiene él desde el escándalo de Cambridge Analytica, de decir, es que yo comparto que nosotros no deberíamos de ser quienes determinen qué información es correcta y qué información es incorrecta y dejarlo en ese tema de las redes. Y yo creo que el mensaje es muy claro que nos manda a los organismos de control o a las autoridades y particularmente a los órganos garantes. Llámese, en el caso de España, la Agencia de Protección de Datos Personales de España, en el caso de Europa, todas las autoridades en materia de protección de datos personales, o en México, el INAI, o en nuestro caso, los órganos garantes. Porque creo que el debate va a ser este. ¿Quién verdaderamente puede ponderar qué derecho debe de prevalecer ante situaciones particulares, como puede ser la libertad de expresión, pero también la afectación a la intimidad, privacidad, los datos personales, la dignidad de la persona, el derecho a la verdad? Son temas que creo que hemos evadido en el debate. Yo en la tarde voy a tener un espacio, un conversatorio con compañeros del órgano garante de Michoacán y particularmente con autoridades electorales, donde vamos a hablar de la nueva reforma o la reforma en materia de violencia política de género, la reforma a la Ley General de Acceso a una Vía Libre de Violencia de las Mujeres, y donde ya se tocan tópicos como violencia digital. Y la pregunta es, ¿quién determina? ¿Qué papel van a jugar los órganos garantes para que en nuestra labor de investigación y de apoyo a la protección a la dignidad de la mujer, de las mujeres, que es particularmente el tema de género, en la defensa de no violentarlas y no exponerlas a situaciones de daño a lo moral? ¿Quién va a determinar eso? Para poder verdaderamente llegar a una sanción si es que se acredita de aquel que haya realizado esta violencia virtual o digital hacia la mujer. Y creo que ahí los órganos que somos los especialistas y que somos los que tenemos que hacer valer las leyes en materia de protección de datos personales, y como bien se ha dicho, esta Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet, siguen vigentes en el mundo virtual como están vigentes en el mundo físico. Van a ser retos fundamentales y creo que los estamos evitando y no estamos entrando a determinar cómo va a ser el diseño. Y esto ya nos alcanzó, entonces van a ver ustedes que se termina con una propuesta que ya la verdad yo lo estoy encaminando de manera directa con el Congreso del Estado de México, con el Congreso de la Unión, con otras universidades que están entrando al desarrollo y diseño de lo que serían las nuevas leyes y las modificaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales, pero también con centros de investigación y centros tecnológicos para empezar a desarrollar plataformas o esta aplicación que se está buscando para el seguimiento de contagios y control de esta pandemia, que nadie lo está haciendo. Y México se está quedando aislado y esperando que resuelva Europa, que resuelvan esos países gigantes de las tecnologías, como es Alemania, como es Francia, es Inglaterra, o la misma China y Corea. Y nosotros tenemos que entender que tenemos necesidades y condiciones diferentes. Entonces, va un poco por ese contexto, vale la pena. Yo creo que vamos a ver cómo llegamos a esto. Entonces, si me permiten, vamos a comenzar con la presentación. Mire, esto no es casual. Lo dice muy bien el fundador del Foro de Davos en su libro La Cuarta Revolución Industrial. Y él lo especifica claramente porque nos hace ver que es mentira que es limitativa esa idea que teníamos de que existió solamente una revolución industrial. Sí, esa fue la que estuvo precisamente a mediados del siglo XVIII y que marcó un parteaguas porque hubo condiciones de innovación tecnológica, mecanismos de producción que cambiaron
aspectos sociales, políticos y económicos que se vieron afectados y que obviamente para que se considere una revolución se tuvieron que combinar todos esos fenómenos. Hay un cambio particularmente visto en que se cambia el energético, un energético que traíamos que era el que movía a esos países, a esas regiones, en torno a que era la madera, y se cambia el energético por el carbón mineral, y eso detona, obviamente, esta serie de innovaciones tecnológicas, relaciones políticas, económicas diferentes, y determina nuevos participantes como lo vimos en su momento Inglaterra y toda esta parte de Europa. ¿Lleva cambios fundamentales? Sí los lleva. Pero nos damos cuenta que pasan 100 años y viene y se hace presente una segunda revolución industrial. Una segunda revolución industrial donde se empieza ya a modular ese protagonismo de países como Alemania, Estados Unidos, Rusia, Japón, que son hasta la fecha, vean ustedes, los actores que van a marcar las nuevas condiciones del orden económico pues en los siguientes ya días, donde se empiezan a formar estas regiones en América del Norte, en Europa, ¿sí? En Europa Oriental. Actores y en Asia, actores que, ¿por qué? Pues porque desarrollan precisamente también, vino un cambio del principal energético, que es el carbón mineral, y ahora se viene el petróleo. Y el petróleo provoca, obviamente, efectos en la producción, efectos en la economía, en lo social, en las nuevas energías paralelas que se van dando, y un fenómeno como es la sustitución del hierro por el acero, una aleación que lleva, como saben, carbono y lleva paralelamente adicionales. ¿Para qué? Para que se empiece a activarse la principal, digamos, factor económico, sector económico, que es la construcción. Este fenómeno también de la mano con las innovaciones tecnológicas como es el telégrafo, la electricidad, el aeroplano, para medios de comunicación masivos, empieza a marcar también cambios sustanciales y genera condiciones para que 100 años después, es decir, mediados del siglo XX, surja lo que se ha denominado la tercera revolución industrial, que detona, ahora sí, creo que fenómenos muy palpables y muy, digamos, muy identificados, como es la globalización. Y también yo he incorporado que el fenómeno de globalización junto con la regionalización, que es algo que ha planteado en su momento y lo define muy bien el economista norteamericano Kenichi Mae en su libro El poder de la tríada, que publica en el 92 y que posteriormente se convierte en el libro ya denominado El nuevo orden económico, y que visualiza lo que a finales del siglo XX ya era una realidad. Estas tres regiones o estos tres regiones económicas, que es América del Norte, donde tenemos un tratado de libre comercio con 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Europa, con su unión o con su comunidad, que permite ver que no es un tratado de libre mercado, que en Europa es un tratado de libre mercado que permite que los factores de producción se interactúen entre países, por eso es que no hay fronteras para las personas. Pero también se da otra región, y que es la asiática, donde los tigres asiáticos y también un liderazgo que marca Japón, forman estas 3 regiones. Y lo que dice Kenichi Mae es que va a ser una guerra comercial, que desafortunadamente lo que él dice, no va a ser América del Norte, donde está México, el triunfador. Será Europa y será Asia los verdaderos interlocutores. Empieza a surgir un tercero que ahorita lo sabemos, un cuarto que es básicamente fundamental, que es China, y que, bueno, pues a la postre será la que ahorita esté marcando esas condiciones que van a definir en los próximos meses el contexto internacional económico. Pero miren, en esta tercera revolución, junto con el teléfono y estas nuevas tecnologías, pero sobre todo el Internet y los ordenadores,
potencializan en mayor medida la globalización. Y eso nos lleva a que haya un desequilibrio en el tiempo, porque estas nuevas tecnologías van a ser el parteaguas para que lo que determina precisamente Klaus Martin en su libro, y la conclusión es, llegamos a la cuarta revolución, una cuarta revolución industrial que nos alcanzó y se adelantó casi 35 años. ¿Por qué razón? Porque esta cuarta revolución se visualizaba muy a futuro, más o menos en el 2060. ¿Y qué es lo que pasa? No se crean nuevas innovaciones, se trabaja con las mismas tecnologías, pero ahora en un enfoque digital que detona todo lo que tiene que ver con sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas, la nube, las fábricas inteligentes, y eso viene a marcar porque hoy la cuarta revolución no llegó en el 2060, la tenemos ya. Y se habla de inteligencia artificial y ese debate que hoy en día tenemos si la inteligencia artificial debe de ser en la culminación de las tecnologías de la información la que determine, ¿sí?, cómo será el nuevo contexto mundial. Y correctamente creo que vienen estas voces que dicen, no, la inteligencia artificial debe ser el copiloto, el piloto que es la persona para tomar decisiones correctas, que sirvan a la humanidad y que sirvan para que haya un pleno respeto a los derechos humanos, porque si no vamos a ser una sociedad destinada al fracaso. Las tecnologías de la información son buenas, sirven para hacer una vida mejor de las sociedades, pero si no se respeta los derechos humanos, la dignidad humana, el argumento de que la inteligencia artificial siempre busca el óptimo, no nos sirve. Lo dice muy bien Manuela Battiglini, la directora de la transparencia del Internet. Hay que buscar el equilibrio de Nash. Ese equilibrio de Nash es un juego cooperativo donde tenemos que encontrar ese equilibrio que permita sacar lo mejor de las tecnologías, pero siempre respetando el derecho de las personas. Así sea una persona, porque si una sociedad justifica su desarrollo pasando sobre la dignidad de las personas, es una sociedad que está destinada al fracaso. Y también lo dice muy bien este autor, filósofo subcoreano, en su libro de 2012, denominado La Sociedad de la Transparencia. Bill Chung-han lo establece claramente y dice, señores, nos hemos convertido en una sociedad pornográfica. Hemos creado ese panóptico digital que no es otra cosa más que el usuario que en el afán de conocer y allegarse de más información, muchas de las veces no, digamos, no consentida, está dispuesto a desnudarse y entregar y no respetar valores y no respetar la ética. Y esto nos puede llevar en algún momento dado en que somos, ¿sí?, somos vigilantes, pero también somos vigilados. Y entonces no sabemos qué exponemos en estas redes. Y mucha gente piensa que porque es gratuito, nada en este mundo es gratuito. Y si es gratuito, pues resulta que no nos hemos dado cuenta que el producto somos nosotros y son nuestros datos. Y muchas de las veces como producto ni siquiera nos valoramos y entonces entregamos información que a la postre puede revertirse para nosotros o bien más grave aún para nuestros familiares, nuestros amigos, o exponemos información que no nos pertenece y no hay un claro respeto. Y ese es el debate que vamos a tener en los próximos días con estas aplicaciones de seguimiento a contagios y el debate que se tiene en Europa y que no hemos dado en México, porque allá se va a entregar el control a los usuarios, pero en Europa hay un respeto a la protección de los datos personales de terceros. Y se ha ganado ese respeto porque la Agencia de Protección de Datos Personales, por ejemplo, de España, ha sancionado con miles de euros a aquellas personas que comparten información que no les pertenece. Y eso en México no pasa. Aquí se puede acabar con la dignidad de una persona subiendo información falsa, subiendo engaño. O sea, es impresionante la forma en que se comparte información que no se dimensiona el daño que le puede provocar a una persona
porque ya identificamos, ya sabemos que falleció una persona por cierto contagio y además exponemos a toda la familia. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de ese caos social y de ese acoso, de esa vulneración, y no tenemos nadie, ¿sí?, hasta ahorita que esté tomando cartas en el asunto. El ciudadano, la persona que se ve vulnerada, voltea y dice, ¿quién me puede defender? Y entonces todos, pues, es un estado de, ve y denuncia, garantiza ese derecho, prevénlo, y creo que muchas autoridades nos estamos quedando cortas en eso. Y miren, derivado de este contexto, sí, pues obviamente la ONU visualizó lo que se venía, y por eso desde 2015 emitió esta Carta de los Derechos Humanos y Principios para Internet, y no le hemos hecho caso. Y claramente lo dice esta carta, no es otra cosa más que los principios y la declaración, y dice, son 10 derechos, son 10 derechos y principios del Internet, donde lo que les queremos decir, o lo que les acabamos de determinar, es que esta carta tiene un solo objetivo, tiene objetivos fundamentales, que los derechos humanos que hemos plasmado en tratados internacionales, en las constituciones democráticas, ¿sí?, así como siguen vigentes en el mundo físico, siguen vigentes en el mundo digital. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna excusa como para que no se esté respetándose la igualdad, el acceso a la información, la libre asociación, la protección de la privacidad, la protección de los datos, ¿sí?, la necesidad de respetar esta diversidad, la libertad de expresión, siguen vigentes. El tema que nos ocupa lo dice claramente digo, la Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet, que lo conforman 20 artículos, particularmente lo que tiene que ver con la privacidad, lo especifica claramente en el artículo 8, donde nos expone 7 derechos digitales que debemos hacer valer. Si de ellos se pueden interpretar o derivar otros, bueno, pues se tendrán que determinar. Así lo determinó España con 17 derechos digitales. No sé si México tenga que determinar más o menos, pero creo que sí es importante revisar que nos pide en torno a este artículo 8, que es privacidad en el Internet, hacer una legislación. Ya la tenemos en México. Tenemos una ley de protección de datos personales, tanto en el ámbito público como en el ámbito federal. Con las deficiencias que tiene la federal, sí, porque es una ley de 2010. Tenemos, y así nos lo mandata, políticas de configuración de la privacidad, y en eso México siempre hemos estado, y no le hemos podido ganar ni una a Google, ni a estos gigantes de las tecnologías, con el argumento de que pues no tienen aquí sus oficinas centrales, con el argumento de que ellos no tienen tratamiento. Por favor, esto ya fue superado en Europa, y no hemos, ¿sí?, logrado que muchas de las veces, así como se les exige en Alemania, que empiecen a respetar la privacidad, que empiecen a cuidar esta forma en que al ser una plataforma de comunicación masiva, sí, es bueno que tener esta comunicación, pero siempre dentro de lo que la ley permite o prohíbe. Nos habla precisamente de estas normas de confidencialidad e integridad de los sistemas de las tecnologías de la información, temas que ahorita vamos a ver, ya nos deben de alcanzar con la sentencia del 2018 que se dio en Alemania. La protección de la personalidad virtual es lo que ahorita vamos a empezar a vivir cuando estemos hablando precisamente de estas personas fallecidas que tienen sus perfiles digitales, que tienen redes, o también en el caso muchas de las veces de estos menores o de aquellas personas que tienen y que establecen su personalidad virtual y que quieren privacidad y que quieren intimidad y que por algo planean, ¿sí?, digamos, este perfil en el ámbito de lo digital. El derecho al anonimato y a utilizar cifrado, no hemos entendido que esto resulta fundamental. Tema concreto, portabilidad de datos personales. Un derecho que metimos en la Ley General de Protección de Datos Personales, en el artículo 57, y que nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Europa no aplica en el sector público.
aplica en el sector privado. ¿Por qué? Porque ya vivimos la portabilidad numérica en el 2008. Pero es bueno que México lo haya metido en el sector público. Sí es bueno, porque México ha creado una política nacional de gobierno digital, gobierno electrónico. Y hoy precisamente nos damos cuenta que en este contexto de aislamiento que tenemos por mandato de las autoridades o por precisamente una política que haga frente a esta pandemia en materia de salud, nos ha permitido la comunicación a través de las tecnologías de la información, pero es importante entender que tiene que haber una seguridad, que tiene que haber ese respeto al cifrado. Y hoy en día nos dicen, por ejemplo, prepárense, viene el ejercicio de los derechos ARCOP. Yo no sé por qué se siguen negando solamente a incorporar acceso, rectificación, cancelación, oposición. Pues si tenemos portabilidad, así lo dice el título tercero de los derechos en materia de protección de datos personales, y así lo dice el artículo 57, el tema de la portabilidad de los datos. ¿Cómo le podemos decir hoy a un ciudadano o a un ciudadano que haya entrado a un hospital y que se haya recuperado o bien un familiar que pida el expediente clínico de su familiar para saber las verdaderas causas por las cuales falleció, o bien la persona que quiere seguir un tratamiento y que se tuvo que mover a otra ciudad o que se tuvo que mover a otro hospital para seguir el tratamiento en el hospital más cercano con su médico? ¿Cómo le podemos negar la portabilidad de su expediente clínico? ¿Qué le diremos? ¿Que no tenemos una plataforma que nos garantice la seguridad? Pues lo hemos dicho en diferentes foros. Ahí está Sarcoen. Sarcoen hace un encriptado con 1024 caracteres que hace casi imposible. Digo casi imposible porque no hay verdaderamente un sistema que sea infalible, pero al menos con los desarrollos tecnológicos ahorita hace imposible que puedan descifrar y que se nos pueda perder un expediente o un dato personal o un documento que estemos subiendo a través de la plataforma de Sarcoen, ¿sí? Y bueno, lo he dicho y lo sostengo, al menos en el Estado de México, si un mexiquense pide portabilidad de sus datos personales, en concreto el expediente clínico o el historial académico, lo puede hacer de manera segura a través de Sarcoen. Y yo no encontraría elementos en mi calidad de comisionado para aceptarle a un sujeto obligado que me diga que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones para mandarle del sujeto obligado emisor al sujeto obligado receptor de manera encriptada y protegida el expediente clínico para que pueda el ciudadano que se trató en un hospital o en un municipio del norte del estado a que se pueda hacer su tratamiento en un municipio del sur. Y creo que esto debería de ser un derecho vigente para todos los mexicanos, porque yo no veo por qué ha de tener la posibilidad el mexiquense y no lo ha de tener el ciudadano que vive en Baja California. Pero bueno, ese será un debate y un tema que tendremos que afrontar cada uno en nuestros respectivos estados. La libertad ante la vigilancia es un tema que ahorita también está con el tema, por ejemplo, del seguimiento de las apps, ¿sí? Para el tema de los contagios, para el regreso a los centros de trabajo, cómo se va a estar monitoreando las condiciones en las que personal que puede poner en riesgo y que ha sido ya debatido y que ha sido ponderado en Europa y que en México también nos obliga nuestra normatividad cuando hablamos de una situación de excepción o una situación de interés público como es la salud pública, que prevalece ante una situación y que el derecho sin desaparecer de privacidad o de protección de datos tiene que recorrerse un poco porque hay importancia y hay un interés superior que es precisamente la salud pública de muchos mexicanos, de terceros, y eso es lo que permite en algún momento dado poder estar monitoreando, poder estar vigilando sin que se exceda más allá o que se utilicen esos datos para posteriores mecanismos de vigilancia que tienen otro fin que no fue el único por el cual se recabaron esos datos o por el cual se está monitoreando a la persona. Les decía, el tema de la libertad ante la difamación, eso es lo que vamos a ver como reto en la nueva reforma que se hizo a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, donde estamos estableciendo que van a ser sujetos
de delitos tipificados hasta de tipo penal, cuando por cualquier medio, entre ellos lo que hemos visto en el debate, la famosa pornovenganza, la famosa violencia digital, se esté desacreditando, se esté difamando a una persona, porque es precisamente cuando se tienen que hacer valer el derecho y decir, no, no puedes en esta posibilidad de intercomunicación soltar información falsa que además daña lo que en materia del patrimonio moral, el derecho a la verdad, daña a una tercera persona. Y es su derecho a pedir que se respete su integridad física y moral. Entonces son temas que creo que son fundamentales. El 9 es muy claro y lo dice muy bien en materia de la protección de los datos digitales. Y entonces nos dice exactamente, y eso es lo que hoy tenemos nosotros claramente establecido en una ley general en el ámbito público de protección de datos y en una ley federal en el ámbito privado. Y no importa, como digo, lo he dicho siempre, que una sea del 2010, que es la Ley Federal de Particulares, y la otra sea del 2017, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales, porque tenemos, afortunadamente, en nuestros artículos constitucionales, en el artículo primero, lo que tiene que ver con el principio pro persona y los principios de derechos fundamentales y también obligaciones del Estado para garantizar estos derechos fundamentales, como es el acceso a la información pública como un derecho que permite ejercer otros derechos, pero que tiene sus limitantes cuando se enfrenta a posibles afectaciones de bienes jurídicos como es la seguridad pública, la salud pública o el riesgo de un tercero, y entonces estamos hablando de una restricción de este derecho por una prueba de daño, un daño que se pueda hacer presente en este momento o futuro. Y entonces estamos hablando de una reserva de información, pero que cuando también en este derecho de acceso y por el principio de máxima publicidad, puedo encontrarme con documentos donde hay datos personales, ¿sí? Entonces tengo que hacer versiones públicas y tendré que emitir un acuerdo para proteger y testar, ¿sí? Es decir, hacer anonimización de esos datos que no tienen nada que ver con el principio de máxima publicidad y que son datos que identifican o hacen identificable a una persona, o bien que son datos personales que no son de injerencia, aunque sea un servidor público, que no deberían tener o no tienen el alcance de principio de máxima publicidad porque trastoca aspectos muy personales del servidor público como su dirección, su RFC, su CUR. ¿Por qué? Porque eso no abona nada a la transparencia. Sí, tiene derecho a conocer un dato personal como es cuánto gano, ¿sí? Un dato personal como puede ser exactamente si tengo el teléfono de mi oficina, cosas de ese tipo, pero no lo demás. Y entonces nos dice claramente nuestra normatividad que, bueno, pues ahí se aplica, ¿sí? Una reserva, digo, una clasificación por confidencialidad. Y si estamos hablando de un documento que es netamente privado, pues se clasifica todo como confidencial y ese no tiene temporalidad, se clasifica de esa manera. Puede haber una reclasificación a través de la prueba de daño para ver si esa información y las condiciones han cambiado y por interés público se pueda cambiar su naturaleza para que se exponga o se pueda restringir este derecho, puede ser, pero eso se tendrá que valorar a partir de una prueba de daño. Nos dice precisamente este principio que lo hemos incorporado muy claramente en la protección de los datos personales, el principio de mínima utilización de los datos más que los necesarios y por eso el principio de proporcionalidad. ¿Qué datos necesito o en qué contexto? Hoy, por ejemplo, no hemos entendido que en el contexto de la emergencia sanitaria, las condiciones de este principio se han modulado de manera diferente. Antes podríamos llegar y ante un aviso de privacidad integral nos decían aquellos datos que se requerían para la función de consulta que teníamos, pero hoy necesitamos información que a lo mejor antes en el contexto de normalidad no se necesitan, pero hoy sí. ¿Por qué? Porque tenemos casos de personas que han llegado y que han salido positivos con estas pruebas o que se necesitan para los nuevos tratamientos con plasma y no se sabe dónde viven. No tienen forma de ubicarlos. Y entonces un dato
que antes en condiciones de normalidad no era necesario, hoy se requieren. Por eso, hoy nos vamos dando cuenta que los particulares o los hospitales particulares que han sido los que han desarrollado la mayor o han realizado muchas pruebas para identificar posibles casos positivos, no los hemos podido incorporar plenamente en un tratamiento de datos personales que manejan las autoridades sanitarias nacionales y estatales, porque resulta que hay mucha información que no se tiene y que además no se les estaba permitido tener, ¿sí? Como es precisamente dirección, teléfono, porque eran datos que en el contexto de la protección y la manipulación de ellos no eran necesarios en un contexto de normalidad, pero que sí son necesarios en un contexto de emergencia como el que vivimos ahorita. Monitorización de la protección de los datos, decíamos esta situación de hasta dónde estamos cediendo parte de estos datos o exponerlos por una cuestión de seguimiento, si es por una cuestión de interés público como es la salud, pero no se justifica que posteriormente estas bases de datos se compartan para otros fines diferentes. Y ese es el gran debate que vamos a tener que dar y también las autoridades tendremos que involucrarnos para saber responsables, medidas de seguridad, sistemas de seguridad, ¿sí? Y además, cómo se están haciendo estas transferencias y con quién, y si está en la modalidad de responsable encargado o de responsable y asumiendo las respectivas consecuencias por un mal tratamiento o una mala protección. Y miren, este tema, lo que yo les comentaba hace rato, que está en debate, o lo que provocó el día de ayer con su declaración el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para con Twitter y la incorporación que hace el presidente de Facebook, radica en esto. No hemos dimensionado ni hemos verdaderamente analizado lo que dice el artículo 20 respecto a deberes y responsabilidades. Y tanto así que no lo hemos dimensionado, que hoy estamos viendo ante sujetos obligados, ¿sí? Ante el tratamiento de datos personales, ante las bases de datos, que se están exponiendo, que se están perdiendo, estamos saliendo a dar declaraciones o están saliendo casos donde la gente dice, expusieron mis datos. Y todavía, digo, caso concreto, el que mencionó precisamente el subsecretario de Salud, cuando dijo, bueno, se expusieron datos de una servidora pública que daña su ética profesional, sí, que la afecta, pero va a haber sanciones. Pues a mí me gustaría que me dijeras cómo es posible que no se hizo la respectiva medida de seguridad para hacer acciones de contingencia, para analizar análisis de brecha, evaluación de impacto. Tú dime cómo estás haciendo tu tratamiento y que me digas que no tienes identificado al servidor público que expuso esos datos, o lo que estamos viendo, que muchos servidores públicos, sobre todo algunos hospitales, están entregando información a medios de comunicación y se están exponiendo datos personales y no hay consecuencias. Y se siguen exponiendo y se siguen vulnerando, y a la gente también de los medios pues están haciendo su labor, pero nadie les ha dicho que hay una serie de requisitos que si es que quiere exponer la información, pues tendrá que contar con el consentimiento expreso de la persona. Y si no lo tiene, pues obviamente el ciudadano o la persona que sienta vulnerado está en su derecho de proceder contra ese particular y también contra esa autoridad que expuso o que no protegió sus datos. Y nosotros, como órganos garantes a nivel estatal, para el caso de las autoridades de las instituciones públicas, tendremos que proceder con lo que nos mandata nuestra normatividad. Y en el caso de particulares, coordinarnos, ir de la mano para ayudarle al ciudadano y ser el medio de comunicación para que INAI, el órgano garante nacional, haga su labor, y que es precisamente proceder contra la vulneración de estos datos personales de otro particular. Pero bueno, eso creo que es importante. Y esto es lo que precisamente les decía en el contexto del debate que se va a dar con lo que declaró el presidente Donald Trump con estas redes, es que bien claramente lo dice la Carta de los Derechos Humanos, el deber que tienen y la responsabilidad que tienen, ya seas como ese usuario digital en el mundo de las tecnologías de la información, para con la información de terceros, para con el respeto a los derechos humanos de ese contexto y esa comunidad que se da en el mundo de lo virtual.
Pero también nos dice este mismo artículo 20 que eso aplica para los desarrolladores, para las autoridades. Y creo que aquí estamos ante la presencia, sí, de esas grandes empresas transnacionales desarrolladoras, pero también de aquellas autoridades que en el mundo de estas bondades que dan las tecnologías de la información, tendremos que asumir este deber y esta responsabilidad que nos mandata claramente este artículo 20. Y que lo dice muy bien nuestra normatividad en materia de deberes y responsabilidades que tenemos con respecto a los sistemas de seguridad. Y miren, en este contexto, esto nos alcanzó. Esta sentencia es la que ha detonado en España y en Alemania y en Europa el tema de abordar los elementos que deberán regir para los derechos digitales. 2012, una niña de 14 años, que es la edad que les pide Facebook en Europa para que se puedan crear su cuenta, fallece. Los padres, y lo que Facebook tenía en ese momento, pues es que precisamente en el momento en que fallece esta usuaria de esta red social, bueno, pues bloquea y genera precisamente una cuenta conmemorativa para iniciar el proceso de despido, de empezar a poner notas respecto a los amigos, pero él inmediatamente bloquea la cuenta y los padres inician un proceso judicial en este tribunal regional donde demandan porque hay indicios que los llevan a sospechar que su hija se suicidó. Y se suicidó, quieren saber la verdad. Y buscan precisamente en esta red que es de uso de su hija en su momento, ver y pugnan, y ese es el derecho que llevan a demandar en este tribunal regional, el derecho a la verdad, el saber qué pasó verdaderamente con su hija, y así lo demandan. ¿Qué determina esta primera instancia de Alemania? Pues las resoluciones que le da la razón a los padres, dice son los representantes legales porque es una menor, tiene derecho a este patrimonio digital. Además, ¿sí? Facebook, que lo que argumenta es, pues yo tengo mis políticas de privacidad. Ella planteó una necesidad de privacidad y yo no puedo violentar, porque además hay información de terceros. Bueno, la determinación en ese momento es, como les digo, que se le da la razón a los padres, prevalece el derecho a la verdad sobre a estas políticas de privacidad y esta red privada que tiene Facebook. Y además se da esta sentencia y esta multa económica que se le impone a Facebook, que no es lo que más le importara, ¿no? Facebook recurre a una segunda instancia y esta segunda instancia Facebook lleva como otros elementos precisamente el decir, oye, pues hay una relación de tipo legal, sí, con los familiares, pero además yo estoy atendiendo lo que en materia de protección y telecomunicaciones me compete atender. Recordemos en el caso, por ejemplo, de nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones en México, que fue de debate en 2014 por esa acción de inconstitucionalidad que se quiso meter, particularmente por el artículo 189 y 190, que hablaba de la obligación de estas empresas de telecomunicación que tienen que resguardar durante 2 años información para que si una autoridad se lo requiera, se pueda entregar porque hay una situación en materia de seguridad que les permite, previa disposición de un juez de control, la posibilidad de que se pueda hacer este monitoreo. Entonces, Facebook va con esos elementos, pero además diciendo, y estoy cumpliendo con un elemento que para mí resulta fundamental, que es la privacidad y el consentimiento que no lo dio la persona en su momento, aunque fuera menor de edad, sabiendo las políticas de privacidad y además el riesgo en el que podría a terceras personas. ¿Por qué? Porque hubo comunicación con terceros que nada tienen que ver con los padres. Y entonces el debate aquí precisamente y en esta segunda instancia le dan la razón a Facebook diciendo que prevalece precisamente el derecho a la privacidad sobre
y es más, después de la muerte, sobre, digo, o digamos, anteponiéndose a este derecho que era el derecho a la verdad, porque ese derecho a la verdad ya no solamente compete de información de su hija, sino también de otros usuarios que obviamente no tienen relación con los padres y que verían afectada su privacidad. En tercera instancia, que ya es la Corte Federal de Justicia de Alemania, en tercera instancia se recurre esta segunda sentencia y hoy los padres hablan y diciendo, a ver, tan tenía la cuenta de mi hija que ya no pude entrar porque la bloqueó Facebook, entonces yo tenía una cierta, de manera indirecta, una autorización por parte de la hija. Pero además, yo tengo un interés, lo hemos definido nosotros en México como un interés legítimo. ¿Por qué? Porque soy precisamente padre de una menor. Y entonces, ya el tema no es si el derecho en el que está enfrentando es el derecho a la verdad. Ya se habla de un derecho a la herencia digital que se enfrenta al tema de privacidad. Y esos son los elementos que determina esta tercera instancia para que este derecho que ya se empieza a visualizar como de herencia digital prevalece sobre el derecho a la privacidad. Y fue de alto impacto, que estamos hablando de una sentencia del 12 de julio del 2018, donde hizo ver a muchos países que no había una legislación respecto a este tema en materia de derechos digitales y sus garantías. Tanto así que vemos que en ese momento y en ese contexto se presenta la iniciativa o el proyecto de reforma o de ley orgánica de protección de datos personales y garantías de derechos digitales para España. Y así va con el contexto de herencia digital en el artículo 56 de ese proyecto. Y vemos nacer ya el documento final en diciembre de ese mismo año. Y entonces vamos a ver el alcance que tiene. ¿Qué determina esto y qué impacto y qué resolución tiene? Les decía, prevalece el derecho de la herencia digital sobre la privacidad con los argumentos que maneja muy bien y que le permiten a Alemania, a partir del Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, decir que el tema de la privacidad puede ceder porque hay necesidad ya no solamente del derecho a la verdad, no, de acceder a información y que los herederos de esta información, de este patrimonio digital, pues son precisamente los padres. Preocupa esta sentencia porque derivado de ello y para seguir cumpliendo con los principios de privacidad y esa, digamos, esa garantía que da esta red social para sus usuarios, se crea ya no solamente esta cuenta conmemorativa, se agrega para que hoy el usuario digital, este nativo digital, pueda poner su contacto delegado y que él determine desde el uso quién va a ser el que pueda hacer estas labores que en su momento pedían y demandaban los padres, y si así lo decide, que sean los familiares o los padres que lo pongan, y si decide que un tercero, es su derecho, decían ellos. Y entonces hoy vemos que Facebook, derivado de esta sentencia, aparece esta posibilidad de poner el contacto delegado. Un contacto delegado que lo que no puede hacer es, no puede iniciar sesiones en tu cuenta, leer tus mensajes, eliminar personas de tu lista o amigos, ¿sí? Pero sí puede hacer labor precisamente de obtener lo que tiene para compartirlo y dar cumplimiento en cierta medida a lo que esta resolución de Alemania había determinado. Yo aquí, y ese ha sido un debate que hemos establecido con la gente particularmente de España y en SEA, porque decíamos, creo que esa sentencia en particular de Alemania transgrede algo que lo ha dicho muy bien Robert Alexy, que establece claramente, y en este caso, por ejemplo, de esta sentencia que se dio para el caso de un documental que se emite respecto al asesinato de los soldados de Levach y que
básicamente lo que este documental establecía es que hacía referencia a ese acto que se cometió en 1945 respecto a un grupo de igual soldados, personas que llegan y asesinan a 4 soldados que estaban resguardando equipo o armas y lo sustrajeron porque pretendían hacer otros actos delictivos. Son sentenciados y por eso los llaman los asesinos o los soldados de Levach. Y sale un documental donde uno de los sentenciados que está cumpliendo su pena y que está a punto de salir, sale en el documental. ¿Y qué es esta persona? Y entonces él demanda y dice, violentan, ¿sí? Y dañan y además limitan porque estoy a punto de salir y no me van a permitir reinsertar porque me están poniendo como un asesino cuando ya pagué mi condena. Y se lleva un debate que lleva a la ponderación de derechos y es lo que Alexis critica, porque determina también el tribunal alemán que prevalece la protección a la personalidad y a la persona por la imagen y el riesgo y el agravio que le provoca y deciden eliminar el documental. Y lo que dice Alexis, dice, no era necesario eliminar el documental. Debemos de entender que en las 3 gradas del principio de proporcionalidad, de idoneidad, que se identifica qué derechos están en pugna, de necesidad, de ver si la acción de restricción porque esté presente un derecho se justifica para poder hacer retroceder al otro derecho. Y si es la medida necesaria, si no hay otra alternativa. Y la tercera grada que ya le pone valores subjetivos matemáticos, que es precisamente esta prueba de ponderación o de balanceo o prueba de pesos, que es el principio de probabilidad en sentido estricto, para ver verdaderamente y comparar este derecho que puede ser el derecho a la libertad de comunicación, como es el caso del documental, o el derecho a la protección y al prestigio o a la moral de la persona. Y lo que dice él, dice, no teníamos que llegar a la tercera grada. Desde el de necesidad no había por qué eliminar el documental completamente. Con que se eliminara la escena, se le daba satisfacción a lo que quería proteger y lo que demandaba el soldado que aparece. Con que no se hiciera mención a él y que se eliminara esa escena, pues estaba protegiendo. Lo que querían era solamente informar y decían, ¿y por qué abatimos el otro derecho? Y creo que esa es la razón que podríamos también analizar en el caso de la sentencia de Alemania. Era necesario violentar la privacidad de terceros para poder garantizar la herencia digital, para darle este derecho a la verdad o la información que quería el ciudadano. Y creo que ahí las autoridades podríamos entrar, como nos ha pasado para el caso de ejercicio de datos personales de personas fallecidas en México, donde nos dicen, bueno, pues hay que ver estas autoridades de control, los órganos garantes, qué información puede entregarse sin que violente derechos de terceros. Y creo que eso es lo que plantea Alexis. Por eso lo dice muy bien, que decía, hay que hacer una ponderación y hay que darnos cuenta que no había necesidad, porque no había necesidad ni siquiera llegar a la tercera grada que justifique la eliminación o que ceda un derecho ante el otro. No. Podríamos encontrar en la grada de necesidad opciones alternativas que puedan, sin violentar completamente el otro derecho, hacer valer el derecho o encontrar esta armonía de derechos. Y entonces vamos a darnos cuenta que llegamos precisamente al tema europeo. Este reglamento general europeo nos ha llevado de la mano, por eso vemos en los considerandos 1, 4 y 6 que habla de protección de datos personales como un derecho fundamental, algo que ha permitido a las democracias constitucionales hacer valer la dignidad humana, sobre todo en la protección de los datos personales, en la privacidad, para que se respete este derecho que tiene la misma naturaleza que cualquier otro derecho y de ahí que se tenga que estar haciendo valoraciones y ponderaciones para ver cómo se puede restringirse uno siempre y cuando en esta ponderación verdaderamente se haga valer el interés público que debe prevalecer o que es en beneficio común de muchos.
También nos habla de la necesidad del reto que implica las tecnologías de la información, claro que sí. El considerando 27 lo dice claramente, que no aplica para personas fallecidas, pero también abre la posibilidad de que todos los integrantes de la Unión Europea puedan establecer su respectiva normatividad, y entre ellos España, que reconoce, vamos a ver más adelante, sí, el tema de los datos personales para personas fallecidas en su artículo 3, y también para el tema del testamento digital en el artículo 96, respecto a quienes pueden acceder en estas redes a los datos de sus familiares. Esta ley orgánica, como les digo, se emite el 5 de diciembre del 2018 para España. Vemos nacer una normatividad que va más allá, creo yo, o se hace de manera, creo que puntual, de acuerdo a lo que el cobijo del Reglamento General Europeo, y en esta posibilidad que como país miembro puede hacer su respectiva normatividad específica, como es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales de España, donde para el caso precisamente de personas fallecidas retoma algo que México lo tiene en su Ley General de Protección de Datos Personales, no así en la Ley Federal de Particulares, pero sí lo tiene en la Ley General. El caso de los datos de personas fallecidas, si uno revisa estos 3 párrafos en el artículo 3, nos habla, dicen ellos, de las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho. Nosotros establecemos de personas que se puedan vincular porque son familiares o porque estuvieron en una relación con la persona fallecida. Ellos, y ese es el tema que los va a llevar o que los está llevando a este debate dentro de la interpretación a este artículo, porque ellos lo están viviendo apenas. Nosotros tenemos este reconocimiento desde el 2017, con la emisión de la ley a principios del 2017. Entonces, ellos llevan escaso 1 año y medio y están empezando a ver las consecuencias de la interpretación de esto. ¿Por qué? Porque cuando vemos el título 10 de esta Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías, ahí a lo largo precisamente de este artículo 79 hasta el artículo 97, durante estos 21 artículos, establecen 17 derechos digitales. Y entonces vemos derechos como el de videovigilancia, vemos el derecho al olvido, vemos el tema de la protección de menores en Internet, temas que nosotros han sido ya de necesidad y que nos han llevado a espacios de petición y que no hemos abordado y que no están en nuestra normatividad. Y particularmente el derecho al testamento digital, y vamos a ver las consecuencias que puede tener el término testamento con respecto a lo que se dio en la sentencia de Alemania respecto a lo que era la herencia digital y no tanto testamento. Y lo especifica muy bien porque además, bueno, además de que se hace valer los otros derechos que tienen que ver no necesariamente con el tema de la privacidad o la protección de los datos personales, sí lo hace ver con otros derechos, y los traigo a colación porque vamos a darnos cuenta cuando... Perdón. Vamos a darnos cuenta. Vamos a darnos cuenta que este derecho es un tema que se está discutiendo en México, ya con una iniciativa en concreto, pero que tiene, y hay que revisar, si vamos a entrar al debate de este derecho, vamos a revisar lo que está haciendo España, vamos a revisar lo que está haciendo Alemania, vamos a revisar lo que está haciendo Bélgica, lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo Inglaterra, porque creo que nos llevan mucho camino, particularmente con la sentencia de Costeja en 2014, ya 6 años, de ese derecho al olvido que ya fue reconocido y que al menos, últimas cifras que ya van casi 300,000 solicitudes de ejercicio de este derecho, y en México todavía no hemos ganado una. Pero bueno, y ahorita vamos a ver qué pasó con la última sentencia. Les decía, este derecho al olvido en servicios de redes sociales, bueno, es un tema que les decía en la tarde
se va a discutir en este ámbito de la violencia política de la mujer o de género, ¿sí? Donde mi participación girará en torno a que va a ser muy difícil, pero además creo que estamos desatendiendo algo que es una realidad en México, tema de la violencia en el ámbito digital, donde pues se cree que se puede actuar de manera abierta, de manera deliberativa, en perjuicio de el patrimonio moral o del aspecto moral de las personas. Y es algo que nos ha llevado a, pues, con vergüenza, a reconocer que hemos tenido casos como Ingrid, casos como Fátima, casos como Abril, que no hemos sido capaces precisamente de proteger la privacidad, de proteger el daño moral que se les pueda dar a estas mujeres que han caído en una situación o que las hemos llevado o hemos visto que están en situaciones de vulnerabilidad. Y les decía, en particular este tema del derecho del testamento digital, así lo especifica, y si ustedes ven, con diferencia del albacea testamentario, parece que es la misma redacción de los tres párrafos del artículo 3, que habla de la persona fallecida. Obviamente, manejando ya los términos que tienen que ver con el ámbito digital, con el ámbito del ámbito virtual, de las tecnologías de la información, pero son estos párrafos casi una copia del artículo 3 que hace referencia a persona fallecida. Por eso de ahí que creo que nosotros no nos equivocamos, o al menos si fue una equivocación la que se hizo cuando metimos el tema de datos personales de personas fallecidas, que en ese momento, en 2017, este 26 de enero, pareciese que México se había equivocado porque era el único país, dado que el Reglamento General Europeo de Protección de las Personas que habíamos seguido y que había sido el modelo a seguir para nuestra Ley General de Protección de las Personales en el sector público, no lo contemplaba y lo hacía explícito que para el caso de personas fallecidas no aplicaba la protección de los datos personales. Pero bueno, creo que no nos equivocamos. Les decía, pero sí el tema de cómo vamos a interpretar la acreditación o las personas legitimadas para poder ejercer ese derecho. Y ese es el tema que en México nos ha traído muchos problemas, porque creo que todavía no hemos dimensionado cuál es el alcance de lo que dice nuestra ley general en materia de que si no se acredita interés jurídico, que eso creo que las leyes y también la ley de amparo nos dice muy claramente, nos dice para ya en el caso de un recurso de inconformidad se tendrá que, o se cabe la posibilidad de que acrediten interés legítimo. Y ese interés legítimo pues tiene cierta flexibilidad, de acuerdo también a lo que dice la ley de amparo, porque nos está hablando de que no necesariamente tiene el alcance de interés jurídico porque estamos hablando de una afectación indirecta, donde en el ámbito jurídico de quienes, de familiares o de personas que convivieron con el fallecido. Situación que lo está viviendo España porque ellos no tienen la figura de interés legítimo, pero para el caso de los datos que recaban algunos responsables y que en las funciones que hacen puedan acreditar interés legítimo para darle un tratamiento diferente al que le dijeron a la persona cuando recabaron su información. Ese ha sido un debate que ahorita precisamente en España les está tronando, porque es muy difícil que bajo el concepto de interés legítimo se justifique un tratamiento diferente con el cual se recabó la información. Y lo dice muy bien este doctor y notario, precisamente José Carmelo Llopis, cuando hace un análisis, que además él fue uno de los, y creo que yo lo reconozco, es una persona que ha sido para mí una referencia, porque hace un análisis desde la iniciativa que se da de esta ley orgánica en su naturaleza de iniciativa y posteriormente ya de la redacción final. Y él dice, vamos a entrar al debate de herencia digital partiendo de estas premisas. Primero, dice, la primera es, la herencia digital, ¿a quién le interesa?
Y la herencia digital le puede interesar, no le puede interesar a nadie, no le puede interesar a todos. Y esto va a tener que ver con aquellas personas que pueden estar en la situación de que puedan dejar herencia, que son personas adultas, pero están también las personas que no estén en la situación de que sean o que tengan o que hayan generado ciertos bienes como para dejarlos herencia, que son los jóvenes, la mayoría que trabaja en el mundo virtual. Sin embargo, como dice él, bueno, pues vamos a entender estos conceptos, relaciones jurídicas y cómo puede tener el alcance en el mundo virtual. Y si estamos hablando de una herencia, pues estamos hablando de algo diferente. Porque dice él muy bien, ¿qué es la herencia digital? ¿Qué es lo que podemos entender y cómo se puede dar este proceso sucesorio en el ámbito virtual, en el ámbito digital, cómo lo hemos entendido o cómo hemos vivido en el ámbito físico? Y él analiza, y creo que eso es precisamente el tema que nos llevará en México, y para eso será fundamental trabajar con los especialistas en esta materia, pues que son precisamente los que trabajan muy bien el tema del Código Civil. Y él lo va desglosando. Por eso nos dice, y este es el debate que se da, y creo que es la parte más sustancial que nos va a llevar, porque dice, a ver, si hablamos en un contexto explícito de herencia digital, y esta es la razón por la cual en el Reglamento General Europeo no se consideraban datos de personas fallecidas, porque dice, todos estos datos se van. Esto queda excluido en el contexto mismo de esos datos de la persona que ya dejó de existir y que no podría estárseles pidiendo que sigan vigentes. Sin embargo, y lo dice muy bien, mucho ojo con el tercero que habla de los derechos de la personalidad, porque dice estos derechos de la personalidad con la muerte, ¿sí? No es que se estén defendiendo los de él, porque pues él ya falleció, más bien se generan derechos para con los familiares. Y este derecho, al hablar de una relación, puede ser de tipo genético, de convivencia plena con la pareja, pues podemos estar hablando de que son derechos que pueden extenderse o que nacen para con los familiares y son los que hay que empezar a analizar, porque ese va a ser el alcance de lo que tenga que ver con el honor, con la intimidad, la propia imagen, la protección de datos cuando ha fallecido. Y si no, preguntémonos ahorita, cuando sacan información de una persona que fallece por este virus y posteriormente a los que se les está haciendo, es más, hasta el mismo cuerpo se le está haciendo una situación de restricción, o a los familiares. Y obviamente el aislamiento, los ataques, o sea, una serie de cosas que se están dando. Y entonces dice además el reto que vamos a tener, y él ya toca un tema que nosotros en México lo hemos estado debatiendo para casos concretos que nos han llegado respecto a acceso a expedientes clínicos de personas fallecidas, porque van a cobrar un seguro de vida. Y entonces viene el familiar que aparece ahí, o que también puede ser no familiar, y que dice lo necesito para cobrar un seguro. Y la pregunta es, ¿acreditas interés legítimo? ¿Y cuántos más están en esa situación de interés legítimo? Y además que puedas afectarlo por esta información. Y ese es el reto. Y esto es lo que él dice. Mucho cuidado, o cómo se va a dar esa legitimación frente a estos prestadores de servicios. ¿Qué elementos? Y obviamente hay que retomar, y creo que va a seguir siendo de análisis, esa sentencia y ese caso de los padres y este juicio que iniciaron contra Facebook. Y cada una de las tres instancias nos llevarán a tener temas que tendremos que utilizar o como argumentos o como contraargumentos. ¿Para qué? Para enfrentar este tema. Y bien lo ha dicho también, el tema o lo que ha hecho Facebook para poder exactamente empezar a establecer en la facultad y en ese derecho que tiene la persona de determinar quién puede ser, ¿sí?, este sucesor digital. Y entonces temas que hasta este momento ya no lo dice la Ley de Protección de Datos Personales, como puede ser que en el mismo testamento se establezca claramente quién puede ejercer, ¿sí?, sus datos personales, son temas que no hemos explorado y no hemos trabajado conjuntamente con este grupo de personas que son los que están día con día con el tema de los testamentos, con el tema precisamente de esta acusación sucesoria con familiares, y que ya son temas que nos alcanzaron y que tendremos que empezar a abordar.
¿Por qué? Porque nuestra ley de datos personales, esta es lo que tenemos, 2 leyes, que una aplica en el sector público, en el sector privado, otra aplica en el sector público, con sus alcances diferentes, sí, una ley del 2010 con 11 capítulos, 69 artículos, una ley de enero del 2017 con 11 títulos, con 25 capítulos y con 168 artículos, que además, si uno busca la correlación o la afinidad que guarda con los 99 artículos de la Ley General, del Reglamento General de Protección de Datos Personales de Europa, vamos a ver que siempre vamos a encontrar casi un similar. O bien con los 97 artículos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías Individuales de España, con excepción del título 10º, que habla de derechos digitales, que ese México no lo tiene y que creo que es un pendiente que tenemos que empezar a abordar. Porque les decía, estamos hablando de esta ley general distribuida durante estos 25 artículos, 168 artículos, 25 capítulos, 168 artículos, en 11 títulos, ¿sí? Que costó mucho, fue una ley que se debatió durante 3 años, entra como iniciativa, recordemos, en 2015, casi 3 años, sale en 2017 y fue de debate de muchos especialistas, el mismo INAI participó, el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, coordinadores, tanto regionales, coordinadores de comisiones temáticas. Tuvimos la oportunidad de asistir al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, para hablar en comisiones, cuando estaba hablando del dictamen, los retos que teníamos y dar la opinión, cosa que al menos, y lo comparto en mi experiencia como asesor en el legislativo, nunca había visto, yo no me acuerdo, solamente que alguien me va a decir, una ley, una normatividad tan debatida por expertos y que durara tanto. ¿Qué nos dice nuestra ley en el sector público? Nos dice claramente, artículo 49, para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del titular y en su caso la identidad y personalidad con la que actúe el representante. Previa acreditación, se ejerce este derecho que se rige por el principio de máxima privacidad y que es exclusivo de la persona que lo quiere ejercer, que la haga, que se pueda acreditar. Y dice claramente en el tercer párrafo, tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico de conformidad con las leyes aplicables, y eso nos va a mandar precisamente a lo que en materia de juicio sucesorio o en materia precisamente de este testamento se establezca. Por eso dice, podrá ejercer los derechos que le confiere el presente capítulo siempre que el titular de los derechos hubiera expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido, es decir, que lo haya dejado por escrito en un testamento o que existe un mandato judicial para dicho efecto, es decir, juicio sucesorio. Mi interpretación, y lo he dicho en cada uno de los proyectos que han llegado al Infoen, es aquí al sujeto obligado lo limita a que si no se presenta o no se acredita en interés jurídico porque lo haya establecido de manera explícita el particular, no aplica. O bien, si una vez que se inició el juicio sucesorio, se determina quiénes son aquellos herederos o que pueden ejercer estos datos. Entonces, mientras eso no llegue, lo he dicho con los sujetos obligados, señores, ustedes bajen la cortina y dejen a atenderlo o que lo impugne el particular. ¿Para qué? Para que a través de este mecanismo de impugnación que lo tiene claramente nuestra ley General de Protecciones Personales en posesión de sujetos obligados, lo dice el artículo 57, la interposición de un recurso de revisión o de inconformidad de datos personales concernientes a personas fallecidas podrá realizar a la persona que acredite tener un interés jurídico, y no dice ahí y legítimo, dice o legítimo, y entonces nos abre la figura para eso que plantea la ley de amparo en materia de interés legítimo. Y yo creo que el espíritu del legislador no se equivocó, porque si hay alguien, una instancia, que esa es la razón de ser de los órganos de control o de los órganos garantes de protección de datos personales, es que somos un pleno, somos un colegiado, y tendremos
en esta valoración y en este análisis de ponderación, ver hasta dónde se puede entregar información que es cierto, acreditando interés jurídico, un familiar o una persona que convive con el fallecido pueda necesitar esta información. ¿Para qué? Para los intereses que ellos tengan, ¿sí? Pero siempre y cuando esa información que también puede afectar a otro familiar que también está en la situación de interés legítimo, tendremos que ver si no afecta a él o bien en el patrimonio moral del familiar pueda también tener una afectación de manera indirecta para otro familiar. Por eso nosotros, a diferencia de la ley general, en la ley del Estado de México de datos personales, para que al menos en materia de la primera modalidad que tiene que acreditar interés jurídico, lo pusimos en un segundo párrafo del artículo 106. Si ustedes se dan cuenta, el segundo párrafo del artículo 106 produce textualmente lo que dice la Ley General de Protección de Datos Personales para ejercicio de estos derechos de personas fallecidas por parte de aquellas personas que acreditan interés jurídico. Nosotros metimos en un tercer párrafo, el titular podrá autorizar dentro de una cláusula del testamento a las personas que podrán ejercer sus derechos ARCO al momento del fallecimiento. Y esto abrió una posibilidad para que el Infoen, junto con este grupo de notarios y también dentro de la cultura de la protección de los datos personales, se les dijera a estas que traten de hacer estas previsiones, lo pueden hacer desde su testamento. ¿Para qué? Para que se ponga exclusivamente quién, él en esa libertad, decir quién puede ejercer sus derechos y hasta con qué alcance. Y esto nos ha abrido una puerta de coordinación precisamente con grupo de notarios en el Estado de México para tratar de dar mayor certeza a los sujetos obligados cuando quieren ejercer este derecho. Porque si no, si vamos a caer en ese análisis de lo que dice ya en segunda instancia en materia del recurso de revisión, pues tendremos que analizar y tendremos que interpretar claramente lo que el concepto de interés legítimo puede llegar a, digamos, a sostener, sobre todo en lo que tienen que ver con los derechos de la personalidad. ¿Por qué razón? Porque es precisamente el ámbito donde se desenvuelve el interés legítimo, que no es interés simple, que es tampoco, no tiene el alcance de interés jurídico que claramente especifica el grado de afectación de la esfera jurídica que es directo. Aquí estamos hablando de una afectación, de acuerdo a lo que dice la ley de amparo, de una afectación indirecta. Y es ahí donde va a ser el reto de cómo vamos a modular o cuál va a ser esa ponderación para ver hasta dónde el derecho de un familiar o de aquella persona que murió con el fallecido puede acreditársele y hasta dónde puede estar afectando también a terceros. Y este va a ser el reto, por eso decíamos, tenemos que interpretarlo de manera tal, pero también tendremos que ser muy firmes o creo que muy claros con el sujeto obligado, con esas personas que tienen la información y que dicen ellos, dime qué hago yo porque puedo entrar en responsabilidad si entrego información que al rato afecta a terceros. Y entonces, yo lo he dicho siempre y digo a lo mejor, cuando hablo de datos personales, discúlpenme, a mí me queda muy clara que el principio que rige el ejercicio de este derecho se rige por el principio de máxima privacidad. Y lo que quiera yo, digamos, hacer frente a este principio de máxima privacidad, claro que tengo una herramienta que se llama interés público. Bueno, pues lo tendré que hacer valer y lo tendré que hacer, digamos, justificable a través de esta prueba de interés público que no la hace el sujeto obligado. Lo dice claramente la ley, la hace el órgano garante. ¿Por qué? Porque es precisamente el que tendrá que valorar cuáles son estos bienes, estos intereses jurídicos o bienes jurídicos o derechos en un concepto de principio se tengan que estar ponderados. Interés legítimo, les digo, tendremos que tomar a la persona que lo acredite, pero también las posibles personas afectadas. Tendremos que ver el concepto y tenemos que analizar lo que dice la ley de amparo, también las sentencias que ya ha dado el Poder Judicial de la Federación en
torno a lo que debe de ser el interés legítimo, cómo se debe interpretar y siempre cómo debe de estar conviviendo con otros derechos. Y miren, casos, yo no sé, pero yo puedo asegurar que no hay una entidad federativa, órgano garante que ya hayamos vivido estos casos de solicitudes de expedientes clínicos, porque esto, y lo hemos pedido con INAI, que le entre a revisar los contratos que tienen las aseguradoras, porque en este país, pues las aseguradoras que se mueven en un ámbito privado, que juegan con esa teoría que se llama del agente y el principal, y que en un mercado de riesgos quieren hacerse llegar de la mayor cantidad para hacer valer estos seguros de vida, seguros de gastos médicos o médicos mayores, y entonces quieren tener información invadiendo la privacidad, invadiendo lo moral de las personas. ¿Para qué? Pues para saber, para que sea negocio, pues quieren que no se mueran las personas, que sea negocio que no estén enfermas, y entonces quieren llegarse de más información. Y entonces los contratos han puesto que para que se pueda acreditar o puedan entregarles el seguro de vida, tienen que llevar el expediente clínico. Así lo dicen sus contratos, y esos obviamente son violatorios de otros derechos. Entonces vienen las personas, y aquí al menos en el Estado de México llevamos como 15 casos donde se han solicitado el expediente clínico para poder cobrar un seguro. Y entonces hemos tenido que entrar al análisis. También, qué bueno, nos han caído casos donde viene el familiar y necesita el expediente clínico, porque resulta que la empresa en su momento pues no le está acreditando, por ejemplo, un caso concreto de un chofer de un tráiler que fallece, le dan tratamiento, bueno, lo recogen de emergencia, le colocan un medicamento y posteriormente para cobrar el seguro de vida y el beneficio que le tenía que dar la empresa, argumenta la empresa que la persona iba drogada, porque sale en el resultado este medicamento, y se tuvo que acceder al expediente clínico porque le dicen en el expediente clínico que ese medicamento se lo suministraron las autoridades de salud precisamente cuando lo fueron a recoger después del accidente y para tratamiento. Entonces, qué bueno, para eso sirve, para que la persona pueda hacer valer el derecho y necesita esto, y tuvo que llegar precisamente como recurso. Qué bueno que se subsanó en la etapa de conciliación, pero creo que es cuando verdaderamente puede servir para familiares de personas fallecidas en pro de hacer valer ciertos derechos. Miren, esta parte no me voy a tener mucho, no soy especialista, pero sin embargo creo que nos lo mandata, así como lo dice Carmelo Llopis, lo dice muy bien este señor que fue y que ha sido, creo que yo digo, aprendí a respetarlo a partir de mi profesor, el doctor Muñoz Cano, de que es una referencia precisamente en el tema de lo que es el patrimonio. Y lo dice muy bien él, entendiendo lo que es el patrimonio en sus alcances y lo limitado que después queremos verlo solamente como si fuese una cuestión de tipo económico. Y dice, no, el patrimonio, ¿sí?, tiene dos grandes alcances y dos grandes zonas de influencia, el económico pecuniario, pero también el moral o no económico, que engloba lo que precisamente tiene que ver, sí, el pecuniario con lo que es la parte económica, con la parte que es tangible, esos bienes que son fácilmente identificables, pero hay otros casos que nada tienen que ver con la parte física o palpable, y tiene que ver con lo moral, tiene que ver sobre todo con los derechos de la personalidad. Esos derechos que nos determinan y que son, ¿sí?, muchas de las veces fundamentales para la plena convivencia y también para el respeto o la no discriminación o la no vulneración. Y son temas que tendremos que analizar porque están presentes, y lo dice muy bien el doctor Antonio Muñoz Cano Eternot en su libro Derecho a la Intimidad frente al Derecho a la Información, un libro que aunque ya tiene años sigue vigente, y hoy para mí ha sido una referencia y algo que me marca fundamental,
cuando tengo que entrar precisamente a tratar de interpretar el interés legítimo para el ejercicio de estos derechos en el caso de personas fallecidas. Y tendré que identificar, o al menos, es más, va relacionado con el tema de datos personales, ¿qué es la persona? ¿Qué es ese dato personal que me identifica o que me pueda ser identificable? Y tiene que ver con la personalidad. Entonces, lo dice muy bien. También nos hablamos ya del tema de la herencia. Y son temas que, son aspectos que tendremos que venir a tratar y nos tendremos que sentar con especialistas cuando determinemos cómo vamos a construir al menos nosotros nuestros derechos digitales, sobre todo lo que tiene que ver si es correcto herencia digital, si es correcto testamento digital, si es correcto patrimonio digital. No sé, tendremos que determinar, y eso es algo que afortunadamente vamos a empezar a construir, pero lo tenemos que construir ya, y tendremos que dar estos debates y estos análisis en estos contextos, como esta conferencia, como este espacio que yo celebro mucho. ¿Por qué razón? Porque nosotros seguimos en falta con esto, y estamos en falta grave, y lo voy a decir por qué. Miren, no mencionamos de las 3 leyes, pero esta reforma del 2013 poco la hemos analizado, y miren, en 2013 pusimos como derecho fundamental el derecho a las tecnologías. Perdón, les comentaba, no hemos dimensionado esta reforma del 2013 al artículo 6º constitucional y obviamente otros artículos. ¿Por qué es de trascendencia fundamental para nuestro país? Y va a explicar por qué estamos. En esa reforma de junio del 2013 se reconoce. También recuerden que este artículo 6º habla como limitante al acceso a la información, y también obviamente ya con el reconocimiento de este derecho sigue vigente y presente la protección a la vida privada. Y también en el mismo artículo 6º, recordemos que sigue estando toda la fracción dentro del apartado A, todo lo que tiene. A ver, la reforma del 2014 nos dice en sus transitorios 3 leyes generales. Vimos nacer la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en mayo del 2015, 3 meses después de febrero, que era del 2015. Vimos nacer la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en enero del 2017, y vimos nacer en junio del 2018 la Ley General de Archivos. Cerramos con este triángulo equilátero para tener normatividad que nos permitiera hacer vigentes estos derechos, como es el acceso a la información pública, respetando también la protección de los datos personales y siempre en una base documental, ¿no? Gracias por tu la Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet, que como les dije, es de 2015, ya nos mandataba entonces que tendríamos también en el ámbito virtual, y sobre todo por lo que dice el segundo párrafo del artículo 16, con la reforma del 2009, donde se reconoce como derecho autónomo con los alcances que tiene la protección de los datos personales y su ejercicio en los ámbitos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, si fuera el caso. Pero además, con lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, que está vigente y que es el que rige actualmente, donde se pone como un eje prioritario el tema de la conexión del Internet y hacer vigente este derecho, y entonces habla de una cobertura plena en todo el país, sobre todo en aquellas zonas de marginación, sobre todo en aquellas zonas que priorizan, porque para temas de salud, para temas de carreteras, hospitales, escuelas, o sea, va a ser fundamental porque es precisamente uno de los ejes prioritarios de este Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020. Y si no, pues vamos a ver por qué estamos dando diferentes palazos a diestra y siniestra ante situaciones que ya deberíamos tener al menos un marco de acción que nos dijera para tratar estos asuntos. Caso concreto, este amparo en revisión que se dio para el caso del exfiscal de Veracruz con el tema de un bloqueo a una cuenta de una red social que hizo para un periodista. Y lo que determinó la Corte es que no, que se estaba limitando
un derecho tan fundamental como es el acceso a estar informado para alguien que es fundamental en su quehacer profesional como es este reportero, y que además en la naturaleza que tenía como servidor público este exfiscal, y además porque comunicaba acciones en que, aunque era una cuenta de tipo personal, él provocaba un interés público porque la utilizaba para difundir acciones inherentes a su cargo. Este fue un precedente porque esta determinación por parte de la Corte hace prevalecer en una ponderación de derechos precisamente el derecho a estar informado sobre algo que pareciese que se trastocaba, y que no es que se trastocara, simplemente en cierta parte sería por cuestiones de interés público, que era el tema de la privacidad o el tema de la protección de los datos para una cuenta de tipo personal. Pero también vimos por primera vez y vemos que empieza a salir algo que tenemos en nuestra normatividad en materia de protección de datos personales y en acceso a la información pública, como es el test de proporcionalidad. Ya se habla de esta ponderación, de este análisis en sus tres gradas de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y es algo que entonces vamos a darnos cuenta que lo tenemos como un test y como una herramienta fundamental para hacer la prueba de interés público, y que creo que la estamos desaprovechando, y sin embargo la Corte ya nos está mandando un mensaje de que es determinante utilizar este test de proporcionalidad, como se plantea de manera explícita en nuestra ley o en nuestra normatividad de transparencia, acceso a la información pública y también de protección de datos personales cuando hablamos de prueba de daño. También fue, y recordemos este debate que dimos en el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, particularmente en la Comisión de Jurídicas, que presidía en su momento el comisionado Salvador de Jalisco, y que determinó en estas políticas generales que hoy son políticas no obligatorias, pero que creo que nos permiten a nosotros armonizar y encontrar ese equilibrio entre el acceso o la información que se considera de interés público, pero también, ¿sí?, respetando, y a mí me tocó participar directamente en esa comisión diciendo, y en mi calidad de coordinador de prioridades personales, diciendo que creo que estábamos ante una situación de ponderación de derechos donde podía ceder parte de la protección de los datos personales, sobre todo porque hablamos estamos hablando de cuentas que pueden caer en la naturaleza de cuentas de naturaleza privada, pero que sin embargo están utilizando servidores públicos para difundir información que resulta de interés público para todos, porque tiene que ver con su quehacer público. Les decíamos, fue algo que determinó, recuerdo que estamos hablando básicamente de 5 sesiones, la mínima de ellas fue de 3, 4 horas y la máxima alcanzaron las 6 horas de debate, también fue de debate en reuniones del Consejo, y qué bueno, porque al final de cuentas no fue aprobada por unanimidad, y creo que es bueno, y eso demuestra estos foros colegiados donde, pues claro que los argumentos tanto de los que estaban en contra de estas políticas son válidos y son fundamentales y nos ayudan a nosotros a reflexionar, pero también creo que los argumentos que se pusieron por parte de la mayoría son los que nos permiten, al menos en este momento, que creo que no nos equivocamos y que son elementos para que estas políticas sirvan hasta para lo que hoy estamos en debate y que son temas que nos llevan a una discusión. ¿Por qué traigo a colación el caso Costeja? Porque recuerden precisamente esta controversia que se da por parte de un particular que lo promueve ante la Agencia de Protección de Datos Personales de España. Quien le toca atender este tema es alguien que ha sido un aliado para México, que es José Luis Rodríguez Álvarez, el exdirector de la Agencia de Protección de Datos Personales, y él vive todo este proceso, y de hecho así se le reconoce en España como la persona que estuvo detrás para esta resolución que marcó un parteaguas, como fue el derecho al olvido, y que, bueno, pues como saben, se concluye en 2014 y ha sido una referencia para muchos países. Y él mismo lo dice y cuenta él nunca le puso derecho al olvido, porque realmente no es un derecho al olvido, es simplemente esta
esta restricción que se le hace al buscador en Google, y es la desindexación de la información, pero la información como tal no es un enfrentamiento con la libertad de expresión, sigue vigente esto. ¿Y por qué lo saco? Pues porque en México ya son temas que tenemos, y al menos se sabe que en el INAI hay 2 casos, pero hay uno en particular que está pendiente y que ha sido de interés porque está en debate, pero todavía no se ha consolidado este derecho como tal. La Corte pues lo tiene precisamente en este análisis porque lo que enfrentó precisamente España durante todo ese proceso de litigio con Google, pues nosotros lo tendremos que enfrentar, y creo que con condiciones adversas, porque no hemos adentradonos a los elementos que en su momento manejó la Agencia de Protección de Datos Personales. Y tanto así, pues que surgió esta iniciativa por parte del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, un derecho al olvido que se buscó promover, donde precisamente viendo casos como el de España o el de Europa, y además viendo que tenemos un órgano garante como es el INAI, que puede entrar y que tiene la facultad, esa fue creo que el espíritu de la reforma del 2014 al artículo 6º, para tener un órgano garante fuerte que permitiera hacer valer estos derechos, entre ellos lo que en materia del derecho al olvido, sobre todo con algo que a mucha gente del sector público le puede llegar a afectar, como es esta cuestión de atacar la parte moral, atacar el derecho a la verdad, y mandar, y le pide precisamente al órgano garante que asuma esta responsabilidad y que pueda promover, ¿sí? O que pueda convertirse en un defensor de este derecho. Todos sabemos, ¿sí? No ha permeado, de hecho hubo mucho rechazo precisamente del sector de los medios. ¿Por qué razón? Porque para colmo, en noviembre del año pasado, del 2019, sale un alcance del Tribunal Europeo para el tema del derecho al olvido, y lo que en su momento Francia promovió en el Tribunal Europeo para que ese caso que se había logrado, caso Costeja, España, se hiciera extensivo no solamente para Europa, para que este beneficio no solamente fuera para Europa. Se pidió a Francia que esto fuera para todos los países, que fuera territorialmente para América, para África, para Asia, es decir, todos los continentes, de modo tal que este derecho al olvido pudiera estar vigente en ello. Lo que determina el año pasado el Tribunal Europeo es que no, que solamente aplica en Europa, y por una sencilla razón. Ellos dicen, nosotros no podemos darnos, ni tenemos, y creo que sería irresponsable de nuestra parte, hacerlo extensivo para todas las latitudes, porque no tenemos la garantía de que en otros continentes no rija o no sea parte, no tengamos regímenes autoritarios. No tenemos la certeza de que esas democracias constitucionales estén plenamente establecidas y no se utilice este derecho al olvido como lo han dicho los medios, lo han dicho los defensores, dice, sea un modo para afectar o para dañar la libertad de expresión, sea un modo para tratar de proteger actos de corrupción, y obviamente sea en perjuicio de la consolidación del Estado de Derecho, pero sobre todo de ese derecho como es la libertad de expresión, que resulta fundamental para una democracia. Entonces dijo, no, solamente aplica para Europa, y creo que esa es la razón por la cual ya no se ha dado y no se ha estado comentando el tema del derecho al olvido, y creo que no se entiende que debe de ser parte de los derechos digitales con sus respectivas armonizaciones. ¿Para qué? Para que no solamente se atienda un aspecto que, como vimos en España, forma parte de los 17 derechos digitales y no solamente uno de manera aislada. Les decía, por ejemplo, en materia de violencia del género, pues ya vimos nosotros aquí caso Ley Olimpia, un tema que durante el año pasado, yo todavía a principios de este año, me atreví a decir que no dudaba que para estas fechas ya tuviéramos a las 32 entidades federativas
modificando su código penal para castigar con, con una multa económica, pero sobre todo con cárcel para aquellas personas que hicieran pornovenganza o que hicieran violencia digital. Un tema que todos conocimos y que fue denominada Ley Olimpia. Cortó de nuevo, ¿verdad? ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, bueno, comisionado, sí. Ley Olimpia, todos vimos esto. ¿Quién lo promueve? Una jovencita que en 2014 sabemos que su pareja comparte estos videos y que siente agredida y que en ese momento se dan cuenta de que no está tipificado como un delito. Y bueno, consecuencias, 17 entidades federativas, ¿sí?, que hoy tienen tipificado como delito y precisamente la violencia o la pornovenganza. Y ese ha sido el debate que tenemos porque nos vamos siempre al castigo cuando tenemos dos etapas, preventiva y disuasiva, y no la estamos utilizando, y ahí los órganos garantes tenemos que ser. Y muy grave va a ser que hoy teniendo tipificado como delito y que sabemos que esta es una práctica que se hace mucho en perjuicio de las mujeres, vamos a ver con tristeza que no se esté castigando a los responsables. Y entonces las víctimas, tanto de esta violencia digital, los vamos a tener como víctimas de quien ejerce o quien comparte esta información, pero también del Estado, que no va a garantizarles que se castigue a los responsables. Por eso fue sustancial, y lo que hizo la Cámara de Diputados o algunas legisladoras sobre todo fue decir, a ver, si vamos a tipificar esto, vamos a modificar el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y vamos a meter como una situación de violencia a las mujeres, ¿sí?, el tema de que se comparte información que desacredite o que violente a las mujeres en el ámbito digital. Una iniciativa que ahí está y que no se ha aprobado, y yo creo que esa es la razón por la cual faltan todavía 15 entidades federativas para incorporar la Ley Olimpia. Solamente van 17, la primera todos sabemos fue Yucatán, posteriormente fue Puebla, el Estado de México también ya modificó en octubre del año pasado, modificó o tipificamos como delito en el Código Penal, y es una sanción económica, pero también cárcel, que pueden alcanzar los 6 años a aquellas personas que divulguen información sin el consentimiento de estas personas. Y bueno, creo que lo vergonzoso caso Ingrid, donde estamos ante una situación no solamente de compartir información en redes, sino también información e imágenes que compartieron una institución pública, una instancia pública, que esa es de injerencia y de vigilancia del órgano garante local, y que todos sabemos la molestia y la afectación que para ese sector, sobre todo por la naturaleza de este asesinato, que cae en una cuestión precisamente de feminicidio, y además la forma en que se expusieron los restos de esta persona, de Ingrid, qué pena, y entonces se buscaba de qué manera, ante no un derecho como puede ser el derecho al olvido, como puede ser la desinfracción o del buscador para las imágenes de ella, y además sin una claro ejercicio de derecho, que lo pueden hacer sus familiares, pudieron haber ejercido, creo que este derecho, porque además no está contemplado en la ley federal de particulares, pero que sin embargo en una interpretación conforme y siempre apegada al artículo primero, creo que podría ser el primer caso que pudiese haberse logrado para el caso de desindexar estas imágenes, sobre todo en esta red. Entonces, ¿qué llegamos? México tiene cosas que hacer y ya no hay vuelta de hoja, y lo tiene que hacer de este momento. Condición necesaria, inmediatamente tenemos que incorporar los aspectos que nos mandata el convenio 108 y su protocolo adicional, porque además México está en falta, porque si no firmamos estas adecuaciones y firmamos el convenio 108 Plus, que ya lo firmó Uruguay, ya lo firmó Argentina, y falta México, son los únicos 3 países de América Latina que se sumarán a los 54 países
de Europa, Asia y África, que también ya están incorporados. México no lo ha hecho y tiene que incorporar temas como portabilidad, transferencia, sistemas de gestión, sistemas, medidas de seguridad, tratamiento de datos, personas fallecidas, niños, medidas compensatorias, evaluación de impacto, todos esos elementos que trae nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, pero los tenemos que incorporar ¿a dónde? Pues a la ley federal, una nueva ley, hay que hacer una reingeniería, tenemos que hacer una nueva ley federal de protección de datos personales, pero además donde ya vayan incorporados los derechos digitales en posesión de particulares. Y lo mismo tendremos que hacer con nuestra Ley General de Protección de Datos Personales y derechos digitales, tendremos que cambiar la denominación, hacer la incorporación de un título 12º para que se sume a los 11 que tiene la Ley General actual, e incorporar al menos con estos 3 capítulos, que va alineándose con lo que dice la Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet. Capítulo primero, que tiene que abordar todo lo que dice el artículo 8 de esa Carta de los Derechos Humanos respecto al respeto a la privacidad. Capítulo 2, de la protección de los datos personales en el ámbito digital. Capítulo 3, de los deberes y responsabilidades tanto de usuarios de estas redes o de las tecnologías de la información, como también de los desarrolladores. Esos son al menos los 3 capítulos que debe incorporar este título 12º, tanto para la ley general como para la ley federal, denominado de los derechos digitales y sus garantías. Eso es algo que yo he empezado a impulsar aquí en el Congreso del Estado de México, que lo empiezo a impulsar con algunos legisladores federales, que lo estoy impulsando con algunas universidades, particularmente con la Universidad de Tlaxcala, lo estoy impulsando también con la FES Acatlán para que esa instancia lo pueda impulsar con la UNAM, no solamente en respecto a la normatividad de derechos digitales, sino también para los desarrollos tecnológicos que puedan dar vigencia plena a un respeto de estos derechos. No sabemos si tendremos que construir, pero creo que es una primera referencia, estos 17 derechos digitales, entre ellos el derecho al testamento digital, si se llamará derecho al testamento digital, si se llamará derecho a la herencia digital, creo que son debates que tendremos que hacerlo precisamente con este sector tan importante que son los notarios, que nos digan y que nos guíen cuál es la correcta definición. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer valer es este derecho a plenitud y no encontrar precisamente impedimentos porque no fuimos capaces de hacer una correcta redacción legislativa o normativa de estos derechos. Entonces, yo creo que esta es la parte fundamental. Estamos en el momento, nos abre la posibilidad, esta emergencia sanitaria nos abre la posibilidad del nuevo contexto económico y social que tendrá que darse a partir del momento en que se reintegren actividades. Nos habla de la necesidad de darle seguimiento y control a la gestión del manejo de las zonas de contagio, de seguimiento, y creo que en eso los órganos garantes de transparencia y protección de datos personales no podemos ser ajenos, y ninguno de cualquier otra persona que esté interesado en el tema. Muchas gracias.